Alzheimer. Perder la memoria puede ser algo aterrador, pero a la vez un momento de epifanía para muchas personas. Tom Shakespeare. Primero vamos a iniciar definiendo qué es el Alzheimer. Esta es una patología neurodegenerativa que se caracteriza funcionalmente por un declive progresivo tanto de las funciones cognitivas como de la pérdida de la memoria y cambios en la personalidad, ocasionando cambios en el comportamiento del sujeto a medida que mueren neuronas y ocurre un daño en el cerebro. Por lo general, el síntoma inicial más característico es la incapacidad de adquirir nuevos recuerdos, por lo que suele confundirse con actitudes relacionadas con la vejez o el estrés. Es una de las enfermedades neurodegenerativas que se presenta a nivel mundial con mayor incidencia en la población de tercera edad, y ha sido considerada como uno de los desafíos para la salud pública más importantes, por sus secuelas neurológicas que repercuten en las funciones corticales superiores y además afectan al paciente en su vida diaria. Respecto a la epidemiología de la incidencia del Alzheimer, aumenta con la edad. Es muy raro que esta patología se presente antes de los 50 años. Se puede presentar en 1 o 2% de los sujetos de 60 años, 3 a 5% de los sujetos de 70 años, 15 al 20% de los sujetos de 80 años, y en un tercio o la mitad de los mayores de 85 años. Es más frecuente que se presente en la mujer que en el hombre. Esto se debe a que entre los adultos mayores sobreviven más las mujeres que los hombres. También podría influir la carencia de estrógenos en la mujer posmenopáusica. Los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer son: tener un bajo nivel educativo. Esto podría deberse a que el mayor uso de neuronas favorece los procesos de neurogénesis y sinaptogénesis. La historia familiar de demencia de un pariente de primer grado, como padre, madre o hermano, cuadruplica el riesgo de desarrollar demencia. La historia de traumatismo craneal mayor, con pérdida de conciencia o microtraumatismos repetidos, dobla el riesgo de padecer demencia. La presencia de patología o factores de riesgo vascular como isquemia coronaria, fibrilación auricular, hipertensión, hipotensión, etc. Es un importante factor de riesgo para la demencia, sobre todo en edades avanzadas. El tabaco también incrementa el riesgo de desarrollar una patología cerebrovascular. También las exposiciones a metales y sustancias tóxicas, ambientales y o nutricionales. La raza negra tienden a mostrar mayor prevalencia de demencia que los blancos, y en algunas regiones geográficas como Asia y Rusia, la demencia vascular parece predominar. Ahora hablaremos sobre los signos y síntomas que se utilizan para diagnosticar al enfermo. El primer paso para establecer el diagnóstico de demencia es la elaboración de una historia clínica completa y rigurosa, en la que se contemplan aspectos cognitivos y no cognitivos, psiquiátricos, neurológicos y médicos generales. La primera etapa de la historia clínica consiste en recabar los antecedentes familiares genéticos, sobre todo los que tienen relación con los cuadros demenciales. Por otro lado, se investiga el aspecto ambiental relacional de la familia, como es la composición, el nivel socioeconómico y los vínculos existentes. Los antecedentes personales deben de incluir la historia psiquiátrica, personalidad previa y capacidad adaptativa, desarrollo escolar y laboral, abuso de alcohol o de drogas, y los antecedentes clínicos como lo es el haber sufrido alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, sífilis, entre otras, y enfermedades neurológicas como accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, entre otros. El motivo de consulta se investiga cómo se inició la demencia, pudiéndose distinguir entre dos tipos: la presentación lenta e insidiosa o las formas aguda y subaguda. El inicio lento y progresivo con una duración superior a los 6 meses es la forma más habitual de establecimiento de una demencia. El inicio agudo o subagudo puede manifestarse de forma psiquiátrica o neurológica. La forma de inicio psiquiátrica consiste generalmente en la aparición de trastornos afectivos inespecíficos, como irritabilidad, depresión y ansiedad y otras alteraciones psicóticas, alucinatorias o delirantes, o bien como episodios de confusión del tipo de la agitación o turbulencia nocturna de los ancianos. En cuanto al inicio neurológico, se tiene en cuenta que ante la presencia de síntomas motores o sensoriales, estos pueden informar de estados demenciales secundarios, alguna patología de base como tumores cerebrales o bien a episodios neurológicos, como un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico.
que ponen en evidencia un cuadro demencial latente. La enfermedad del Alzheimer patológicamente se caracteriza por la pérdida de la sinapsis, la presencia de placas seniles extracelulares y agregados neurofibrilares intracelulares, y también por una severa gliosis, que es la proliferación y activación de la microglía y de los astrocitos, en la corteza cerebral y en el hipocampo. Además de estas dos características, se observa una deposición amiloide fibrilar en vasos cerebrales de pequeño y mediano tamaño. La disfunción vascular resulta de esta deposición amiloide en las paredes de los vasos cerebrales. Es considerada actualmente como un elemento activo en el mecanismo de neurodegeneración y contribuye principalmente a la patogénesis de la enfermedad. En esta patología también se puede observar un estrés oxidativo aumentado, respuestas inflamatorias amplificadas y una desregularización de la homeostasis del calcio, que posteriormente se explicará más adelante con más detalle. Los cambios anatómicos y microscópicos que tienen lugar durante el envejecimiento fisiológico reproducen a pequeña escala los descritos para los enfermos de Alzheimer. De hecho, se empiezan a conocer toda una serie de genes que se han denominado como gerontogenes. Algunos de estos genes están mutados en familias que padecen enfermedades degenerativas, como la progeria, un tipo de envejecimiento prematuro, o la enfermedad de Alzheimer. Se han identificado mutaciones en los genes presenilinas 1 y 2, proteínas de membrana implicadas en sistemas de traducción de señales. También se ven afectados el gen ApoE, que actúa como chaperona para la proteína amiloide, los de las proteínas alfa-2 macroglobulina y la proteína relacionada con el receptor de LDL, cuyos productos génicos se acumulan en las placas seniles, y el propio gen responsable del precursor beta-amiloide. La muerte programada o apoptosis es fundamental para mantener la integridad de los organismos pluricelulares y su ejecución evita enfermedades como el cáncer o la autoinmunidad. Hoy se sabe que muchas de las neuronas que desaparecen en los enfermos de Alzheimer, Parkinson y en los accidentes cerebrovasculares lo hacen por apoptosis. Sin embargo, existen mecanismos de protección contra la apoptosis, de forma que las células no se dividen como las neuronas o las células cardíacas, que son más resistentes a padecer apoptosis. Esta resistencia a la apoptosis está modulada por proteínas implicadas en sistemas de traducción de señales como BCL12 y otras como VAX y VAT. De forma muy genérica y en relación con lo anterior, se puede decir que existen dos grupos de genes responsables de la activación o represión del programa de apoptosis, los genes pro muerte y los genes pro vida. Los primeros codifican productos que activan la apoptosis a través de la inducción de un conjunto de genes como VAX, VAT, BAC, BIC, NUC1, MEC y el sistema FAS-FASL. Y aunque parecieran nombres de cantantes de K-pop, concretamente se tienen evidencias de la actuación de FAS en los mecanismos de disparos de muerte celular, que ocurren en diferentes situaciones, entre ellos los desencadenados en los procesos neurodegenerativos. Los genes pro vida son responsables de inactivar los sistemas de destrucción celular, o bien a través de la inhibición de caspasas y endonucleasas o activando sistemas de protección celular, por ejemplo antioxidantes. También los protoncogenes MYC, FOS y YUN, inductores de la proliferación celular, se consideran genes pro vida. Además, genes como Survival Knife y otros genes como SET9, BCL2 y BCLXL son directamente responsables de inhibir el programa de muerte celular. La deficiencia del suministro energético. La neurona, a diferencia de otras células del organismo, no presenta almacenes glucosídicos en forma de glucógeno. Realmente es una célula glial, el astrocito, la encargada de proveer glucosa a la neurona. En los enfermos de Alzheimer se ha detectado que los fenómenos de hipoglucemia provocan mayor neurotoxicidad por parte del beta-amiloide. Estrés oxidativo. Como consecuencia del elevado metabolismo oxidativo que tiene lugar en las neuronas, en combinación con la presencia de iones metálicos, como el hierro, catalizan la formación de radicales libres. Se generan estas especies reactivas que, como veremos, son potencialmente tóxicas. Estas sustancias se acumulan con el paso del tiempo en las células del tejido nervioso, provocando daños irreparables que pueden conducir a la muerte neuronal.
Otros factores, como la oxidación del ácido araquidónico, de la dopamina o de la xantina, también generan este tipo de radicales, así que aquellas zonas cerebrales que abundan estas sustancias son las más susceptibles a padecer ataques oxidativos, los cuales provocan daños irreparables, como los descritos con anterioridad, que son desencadenantes de enfermedades neurodegenerativas como la corea de Huntington, la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Los radicales de oxígeno son átomos o moléculas que presentan un electrón desapareado, peculiaridad que les hace altamente reactivos frente a moléculas vecinas a las que provocan daños oxidativos irreparables. Los radicales libres, que producen mayor toxicidad, corresponden al ion superóxido, el hidróxilo, el agua oxigenada y el óxido nítrico, además del peroxinítrico. Pérdida de la homeostasis del calcio. Finalmente, cabe resaltar en todas las situaciones comentadas hasta el momento, se producen elevaciones sustanciales de las concentraciones de un mensajero intracelular, el calcio, que es capaz de desencadenar una cascada de señales químicas que activan los agentes apoptóticos. Concretamente, el aumento de los niveles de calcio citosólico activa determinadas enzimas calcio dependientes como son las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y la propia óxido nítrico sintasa, todas ellas implicadas en la ejecución del programa de muerte celular. La pérdida del potencial se debe fundamentalmente a que la mitocondria puede abrirse de forma más o menos transitoria un poro, que, de forma inespecífica, deja salir hacia el hialoplasma iones y moléculas inferiores a 1.5 kilodalton, entre ellos el calcio. La pérdida del potencial de membrana mitocondrial no solo implica la reducción de los mecanismos productores de energía, sino que ello redunda en la pérdida de la homeostasis celular, que a su vez implica en nuevos aumentos del calcio citosólico, y por consiguiente la autoalimentación de un proceso que acaba provocando muerte celular mediante necrosis o apoptosis. A continuación yo les hablaré de las patologías neurodegenerativas por agregación proteica y cuerpos de inclusión. Como primera instancia, la degeneración lobar frontotemporal es un grupo de demencias degenerativas no Alzheimer, las que se caracterizan por neurodegeneración concentrada en los lóbulos frontales y temporales con preservación relativa de los lóbulos parietales y occipitales. Clínicamente se caracterizan por trastorno conductual o disfunción del lenguaje, siendo el trastorno de memoria de aparición más tardía. La degeneración lobar frontotemporal tau se define por la combinación de degeneración lobar e inclusiones que contienen tau 3R, 4R o ambas formas. Este grupo incluye la enfermedad de Pick, las tauopatías con mutación del gen tau y otras tauopatías sin mutación. La enfermedad de Pick empieza en la quinta o sexta década de vida. Se caracteriza por la presencia de los cuerpos de Pick, que son inclusiones neuronales citoplasmáticas, redondeadas, homogéneas, pálidamente visibles con la tensión de hematocinina y eosina. La inmunohistoquímica muestra que estas inclusiones contienen 3R tau. La degeneración lobar frontotemporal con mutaciones MAP, la alteración del acoplamiento produce una desviación del balance entre el tau 3R y 4R. Se piensa que este desequilibrio contiene a la iniciación de la disfunción celular. Las neuronas acumulan inclusiones tau en forma difusa y se les llama preovillos. En estas se encuentran isoformas de tau 3R, 4R o una combinación de ambos. La degeneración lobar frontotemporal con proteinopatía TDP43 a menudo se relaciona o se asocia con esclerosis lateral amiotrófica, particularmente en los casos con mutaciones en TDP43. En la DFT-TDP, la inmunohistoquímica muestra inclusiones intraneuronales positivas para ubiquitina y proteína TDP43 de diverso tipo y distribución variable. En la demencia con cuerpos de Lewy, hay presencia de cuerpos de Lewy y neuritas Lewy en la corteza cerebral, así como en el tronco cerebral. A menudo se asocia a patología de Alzheimer. A nivel microscópico, hay pérdida neuronal, gliosis generalmente restringida en regiones del troncoencéfalo, principalmente sustancia nigra y locus coeruleus. La enfermedad de Parkinson, la neuromelanina se puede observar libre en la neuropila o al interior de los macrófagos. Las neuronas remanentes presentan cuerpos de Lewy en sus núcleos. Los cuerpos de Lewy también pueden estar presentes en la corteza y en los núcleos autonómicos de la médula espinal, ganglios, plexo pélvico y suprarrenales.
La parálisis supranuclear progresiva. En las regiones afectadas, la pérdida neuronal y gliosis se asocia a inclusiones que contienen proteína tau, tanto en las neuronas como en la glía. Al interior de las neuronas, la proteína tau forma ONF que contienen un característico aspecto globoso. En la degeneración corticobasal hay degeneración de áreas corticales y de los ganglios basales. Está relacionada a la PSP con la acumulación del 4R tau, en neuronas y glía. La enfermedad se presenta con rigidez, inestabilidad, clonias de la extremidad superior y menos comúnmente la inferior. La acumulación de la proteína tau en los astrocitos forma figuras distintas en la sustancia gris que se llaman placas astrocíticas. La proteína tau se acumula en el extremo distal de los procesos astrocíticos, mientras que en el centro de la placa está desprovisto de inmunoreactividad tau. Los principales eventos patogénicos del Alzheimer se clasifican en las siguientes categorías. En los eventos patogénicos primarios, los cuales factores genéticos mutacionales, también existe susceptibilidad de genética y asociaciones alélicas o genotípicas de riesgo y apoptosis neuronal. En los eventos patogénicos secundarios existe la deposición de proteína B amiloide en placas seniles y vasos sanguíneos cerebrales. También hay alteraciones en el citoesqueleto neuronal en forma de ovillos neurofibrilares y placas seniles. En los terciarios hay una alteración de los sistemas de neurotransmisión colinérgica, monoaminérgica, neuropeptidinérgica y aminoacidérgica, alteraciones neurotróficas con fracaso de los mecanismos tróficos para el mantenimiento de la supervivencia neuronal. En los cuaternarios hay reacciones excitotóxicas, alteraciones del metabolismo de calcio iónico y formación de radicales libres. Mi nombre es Alejandro Velázquez Ledesma y a mí me tocó hablar sobre la genética del Alzheimer, en específico los genes APP, presenilinas y ApoE. A lo largo del tiempo se ha estudiado el Alzheimer y se ha visto que es una enfermedad multifactorial. Exclusivamente se ha visto que hay un fuerte componente genético en esta enfermedad. Existen dos categorías distintas. Una es la forma familiar y la forma esporádica, en donde pues la forma familiar ocurre aproximadamente en el 15% de todos los casos de Alzheimer que se han encontrado, y la esporádica representa el 85% de los casos, y se cree que tiene un inicio tardío y ocurre después de los 65 años de edad, más o menos. Esta enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico dominante, afectando el 50% de las personas que tienen estos genes, y es común encontrar estos genes en América del Norte, Asia y Europa. Y pues vamos a iniciar primero con el gen de proteína precursora amiloide, APP, en el que pues este gen se encuentra situado en el brazo corto del cromosoma 21, y suele o codifica un péptido transmembrana que después de algunas reacciones proteolíticas dan lugar a aminoácidos denominado péptido amiloide AB. Se ha estudiado durante mucho tiempo este gen, sin embargo no se conoce su función concreta de este. Recientes estudios sugieren que tiene un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis del colesterol, la reinervación y restitución sináptica de las neuronas. La enfermedad suele aparecer alrededor de la quinta década de la vida, y pues se han estudiado al menos 8 mutaciones en diferentes posiciones del gen, que son estas de aquí: el codón, la ubicación en donde se encuentra la mutación, y el fenotipo que suele traer esta enfermedad. Por ejemplo, en el codón 665 tenemos que hay un cambio hay un cambio en estas mutaciones,
y pues suele asociarse a una enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, sin agregaciones. Además de que estos sujetos suelen ser afectados al inicio de la enfermedad con la presencia de mioclonías, crisis, depresión y pérdida de ideación de su déficit cognitivo. Además de que se ha visto que que en las formas familiares hay una atrofia temprana del hipocampo. El mecanismo de acción se desconoce actualmente, no se sabe con precisión, pero la explicación más obvia de las mutaciones del gen de la PPA se relacionan con la sobreproducción de una forma de beta-amiloide neurotóxica denominada como beta-peptido. Polimeriza las fibras dando la formación de placas seniles en el cerebro de los pacientes, causando una muerte celular en esos pacientes. Y otra viene siendo que hay una producción intracelular de los péptidos neurotóxicos que afecta la supervivencia de las neuronas y produce el acúmulo de elementos fibrilares y depósito amiloide. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la estructura de este gen. Y pues las proteínas precursoras amiloide humana, incluyendo sus metabolitos, fragmentos y sus funciones, además de las propiedades de alguna de estas precursoras. Poliproteína E es el componente proteico de las lipoproteínas. Al igual que el anterior, se desconoce cuál es la función en concreto de estas proteínas. Sin embargo, se sabe que en la actualidad se cree que esta proteína funciona o ayuda a la citogénesis, liberando lípidos para producir la remodelación y crecimiento de las neuronas en respuesta a un insulto tisular, debido a que esta suele transportar colesterol o fosfolípidos, tiene reacciones enzimáticas extracelulares que ayudan a la homeostasis lipídica y ahí se encuentra, también puede estar ligado a receptores para mediar la entrada de los lípidos. Además de que pues también se ha visto que puede también ayudar al desarrollo fisiológico de la plasticidad sináptica en el mantenimiento de la integridad neuronal y la actividad colinérgica de las neuronas. Esta poliproteína E cuenta con 3 alelos que en el locus que codifica isoformas de esta poliproteína, que viene siendo la ApoE2, ApoE3 y ApoE4, siendo la ApoE3 más común alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que la sobreexpresión de la ApoE4 tiene una gran asociación a las enfermedades del Alzheimer, especialmente en casos esporádicos de Alzheimer de inicio tardío, siendo alrededor del 90% de los casos de Alzheimer. Los sujetos regularmente con formas esporádicas se ha visto que tienen un incremento, que tienen esta sobreexpresión de E4, se ha visto que hay un incremento en el número de placas seniles y de ovillos neurofibrilares. La ApoE es sintetizada y secretada por las células gliales, especialmente los astrocitos y no por los neuronos. Sin embargo, se ha encontrado que hay una inmunoreactividad frente a APO en cultivos de neuronas de hipocampo, específicamente en el hipocampo, como se muestra en la imagen derecha. La presilina es otro gen que se ha encontrado en asociación al Alzheimer. Estos se encuentran en el cromosoma 14 y 19. Estos se empezaron a estudiar debido a que algunos investigadores se dedicaron a la búsqueda de otros genes que podrían estar relacionados al Alzheimer, y lo que se hizo fue
Mediante técnicas de clonación se aisló el gen de la presilina, PC1, encontrando diferentes mutaciones, alrededor de 30 mutaciones relacionadas con esta enfermedad. Aquí tenemos todas las mutaciones, el codón y el fenotipo que causa esta enfermedad. Esta presilina se expresa en el hipocampo, en el cerebelo, en el bulbo olfatorio y las áreas estriadas. Suele asociarse a la enfermedad de Alzheimer con inicio en la tercera, cuarta y quinta década de la vida, y los pacientes suelen presentar mioclonías y crisis severa. Esta proteína, la PCI, se encuentra en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi, como vemos en la micrografía confocal láser de bajo aumento, en donde se observa que los marcadores con anticuerpos antipresilina 1 se muestran inmunoreactividad predominante en el retículo endoplásmico y membrana perinuclear y en el aparato de Golgi. Además, se ha encontrado que las mutaciones de este gen se asocian a la superproducción del péptido beta-amiloide en el cerebro y en los fibroblastos de los sujetos afectados. Aquí tenemos más o menos la estructura de lo que viene siendo la presilina, incluyendo los exones limítrofes en los que se encuentran y los puntos con mutaciones identificadas, que vienen siendo los puntos naranjas. Otras mutaciones, otros genes que se han encontrado asociados al Alzheimer, pues viene siendo la presenilina 2, que pues su estructura es muy similar a lo que viene siendo la presenilina 1. Se encontró gracias a que cuando se clonó el gen de la PC1 en el cromosoma 14 se identificó una secuencia similar a este gen, al PC1, encontrándolo en el cromosoma 1, teniendo fragmentos de lectura abierta de 448 aminoácidos como una secuencia de aminoácidos sustancialmente similares a la proteína PC1. Se expresa menos que la PC1, pero se encuentra en el gen presente una homología de aminoácidos que viene siendo la CEL12 y las P42, en donde pues se dice que estas proteínas sirven para el tránsito y la localización y reciclado del receptor denominado Lin12 y la división citoplasmática de las proteínas, por lo que podemos concluir que este gen está relacionado con el tránsito y el transporte de proteínas específicas en el interior de la célula. Se han encontrado alrededor de 2 mutaciones sin sentido en el gen, que pues se ha caracterizado por un comienzo temprano en la enfermedad del Alzheimer, y vienen siendo, en el cuadro están las dos últimas, estas 2 mutaciones, y pues otros ejemplos de genes viene siendo la proteína asociada al receptor de lipoproteína de baja densidad, en donde hay un polimorfismo común en el exón 3 relacionado con formas esporádicas del comienzo tardío del Alzheimer, pero representa un pequeño porcentaje de esta enfermedad. Otra es el polimorfismo de la presilina, en donde se ha visto una forma esporádica del Alzheimer que muestra una fuerte asociación alélica en aproximadamente 25% de los pacientes con la enfermedad del Alzheimer.